Comunales de Ameca Meca por conducto del compañero comunero Sotero Velázquez. Adelante, Sotero, con la bienvenida. Pues damos inicio formalmente a este curso. Bienvenidas, bienvenidos, y qué bueno que están aquí. Vamos a tratar de hacer este curso lo más nutritivo posible para todas y todos ustedes. Adelante, Sotero, gracias. Bueno, buenos días. Primero que nada, están cordialmente a hacer la reforestación que es del año 24. Se les agradece a toda la zona oriente, o sea, no sé de dónde vengan, la verdad desconozco, pero creo que es la zona oriente la que se encuentra aquí. Y qué bueno que se preocupan por esta zona que ha sido un poco desgastada por la clandestina. Nosotros hemos tratado de controlarla, pero no se dejan. Entonces, compañeros, aquí estamos precisamente para eso. Se está haciendo este tipo de evento, para que se controle este tipo de conflicto que se tiene con los pobladores aledaños. Es así como el compañero Lauro y los demás que organizaron esto, pues tienen a bien a que nos apoyen a la reforestación, al cuidado de nuestros bosques, porque no nos están afectando nada más a nosotros los comuneros, sino a toda la zona oriente nos están afectando, ya sea de una o de otra forma, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado o porque están aquí con nosotros. Gracias, compañeros. Bien, agradecemos las palabras de bienvenida del compañero comunero de estos bienes comunales de Ameca Meca, Sotero Velázquez. Sean bienvenidos. Vamos a empezar ahora formalmente con el curso. Miren, afortunadamente están llegando más compañeras y compañeros. Y bueno, vamos a esperar un poquito para empezar formalmente con el curso. Y bueno, pues qué bueno que están acá. Por aquí tenemos unas hojitas para ver si ahora en un momento que tengamos oportunidad para que se registren y podamos, lo que hemos estado pensando junto con Mitch, poder hacerles llegar un reconocimiento a esta actividad noble que están realizando ustedes primero en esta etapa, pues con el asunto de capacitarse, y en la segunda etapa ya empezar a la reforestación. Hemos comentado mucho que plantar árboles no solamente hace falta aquí en estos bosques, plantar árboles hace falta en todas partes. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar por la zona de Texcoco y oigan, qué calor tan feo, qué calor tan difícil, es una situación muy incómoda, muy desagradable, que de pronto tengamos climas que no estábamos viviendo antes, y de ahí es que nos hace falta pues que todos y en todas partes empecemos a tratar de restablecer este ambiente, esta naturaleza que nos ha estado afectando mucho y que nos ha estado modificando, y bueno, pues eso es una contrariedad. En fin, pues qué bueno que están acá, nos da mucho gusto que estén acá en este momento. Bien, comentarles a ustedes también que se encuentra con nosotros un equipazo. Están, bueno, los compañeros comuneros, un servidor también es comunero. Está la maestra y doctorante Paola Inclán, que ella es miembro de Guardianes de la Montaña, una gran persona con mucho entendimiento, está haciendo su doctorado en sustentabilidad para el desarrollo, y bueno, es una persona muy comprometida con la naturaleza. Está con nosotros Jesús Emanuel, de la productora forestal Atlancats, una empresa que un servidor dirige. Y bueno, aquí estamos entonces. Nos ubicamos ahora en más o menos a una altura de 2200, 2000 y algo. Ah, viene Mitch, también aquí está Mitch. Pásale, Mitch. Mitch es, como ustedes saben, es el motivador fundamental de esta reunión, de esta noble reunión, y sin duda un aplauso enorme para Mitch, que es de la gente que hace posible todo este curso. Bueno, pues eso es lo que les comentamos. Nos da pena con ustedes que el proyector, hay mucha luz, no se alcanza a distinguir la imagen, algo está sucediendo, pero vamos a tratar de ser lo más explicable posible. Nos ubicamos en los montes comunales de Ameca Meca, estamos aproximadamente en el kilómetro 15 de la carretera Ameca Meca Paso de Cortés. Son montes que su origen es de la época prehispánica. Les contaremos a ustedes que llegan los españoles, invaden y despojan, y a los lugareños los despojan de su tierra, a mis antepasados mal llamados indígenas, y los hacendados les quitan su tierra
para que esta tierra la aprovechen ellos y constituyen haciendas y latifundios, etcétera. Y nuestros antepasados campesinos se rebelaron y por ahí por la lucha de independencia de 1810, pues se matizó un poco de lucha campesina buscando que le regresaran sus tierras. Se consolida esta lucha con la revolución que encabeza el general Emiliano Zapata en 1910 y entonces mediante un desplegado que le llamaron Plan de Ayala, ya los campesinos determinan tomar las armas para recuperar esa tierra que les fue despojada por los invasores que en ese tiempo despojaron a estos nuestros antepasados. Y es en ese entonces que le reconocen esta tierra, le dicen, está bien, reconozco que es de ustedes y se las titulo. Esto significa que esta tierra perteneció a nuestros antepasados y que nos la legaron a nosotros, campesinos comuneros de Ameca Meca. Entonces, de ahí la importancia que le demos al cuidado de estos bosques. Lamentablemente, como lo veremos más adelante, pues tenemos una tala que ha afectado mucho y les vamos a dar cifras y esto es muy difícil de entenderlo, por qué tanta voracidad. Bien, comentarles a ustedes que entonces el 30 de abril de 1953 se confirma y titula los bienes comunales de Ameca Meca. Originalmente disponemos de 10.600 hectáreas, insisto que es un legado, es un patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados. Ahora somos 564 comuneros, pero como ustedes saben, cuando les reconocieron a mis antepasados su tierra, pues éramos mucho menos pobladores en Ameca Meca. Entonces, ahora dicen, ¿por qué no a todo el pueblo? Pues porque en ese momento éramos poco pueblo. Los derechos que yo tengo, los derechos que tiene Sotero, los derechos que tiene Pablo, pues son de nuestros abuelos, tatarabuelos, tíos. Entonces, vienen dándolos, otorgándonos a nosotros a través de los años. Bueno, estamos integrados por 564 comuneros y la mayor parte del terreno es montaña, bosque pues con montaña. Aquí al norte tenemos el Cerro del Venacho, que es una cordillera sobresaliente que corre de oriente a poniente. Aquí a la izquierda tenemos, al sur tenemos también al Cerro del Yolosochitl. Yolosochitl es un vocablo náhuatl que significa la flor de corazón. Y bueno, está aquí cerquita de nosotros el Yolosochitl y que bueno, vamos a tener oportunidad de platicar de ello. De manera incipiente, los bienes comunales de Ameca Meca han desarrollado sectores turísticos y ecoturísticos con el objeto de buscar alternativas productivas que permitan que los campesinos forestales de Ameca Meca, en lugar de aprovechar el bosque, de talarlo, empecemos a generar actividades alternas y que nos permitan de alguna manera ya no cosechar tanto el bosque, que por cierto le llamamos cosecha porque justo lo que hacemos es cosechar un árbol y volver a replantar más árboles. Eso es lo que hacemos, entonces le denominamos cosecha. Pero buscamos incluso alternativas productivas como lo son los proyectos turísticos y ecoturísticos para poder generar ingresos económicos, generar fuentes de empleo y de ingreso y que podamos en ese sentido entonces empezar a manejar otras oportunidades y dejar un poquito el aprovechamiento forestal. Comentar a ustedes que este es un proyecto que estamos empezando, que se llama Corredor Turístico de los Volcanes. Es un proyecto que es muy interesante y que tiene como objetivo principal el de mantener vigilancia en esta zona. Esta zona ha sido altamente impactada por la tala clandestina, pero altamente, con mucha gravedad. Ya lo comentaremos con ustedes, pero en esta zona se han talado un aproximado de más de 25,000 árboles, taladores clandestinos, de aquí del poblado cercano de San Pedro Nechapa, bandas organizadas, muy organizadas y que lamentablemente pues hemos tenido que enfrentarnos con ellos, pero hemos salido a golpes, nos han balaceado, nos han tirado balazos, afortunadamente no nos han golpeado a nadie, pero bueno, y bueno, este proyecto, el objetivo de crear aquí este proyecto, pues justo es eso, hacer presencia, y que tengamos presencia en este lugar y desalentar en ese sentido que vengan taladores clandestinos a acabar con este lugar. Pero otra parte también importante es que, miren, esta zona que más adelante la maestra Paola nos va a comentar un poquito de un concepto que se está acuñando que se denomina bosque de agua, y en ese sentido comentarles a ustedes que esta zona es estratégicamente importante, entonces necesitamos conservarla. Como ustedes ven, aquí estamos rodeados de oyamel. Dejen decirles, estas explanadas las construimos porque aquí se acabaron el bosque.
aquí dejaron sin árboles justo, y dijimos pues vamos a aprovechar para construir un espacio donde podamos hacer lo que ahorita estamos, compartir las experiencias y buscar que ustedes disfruten de este bosque. Entonces lo aprovechamos, pero esta zona es el hábitat natural del oyamel. El oyamel es una especie de bosque, su nombre técnico es vid religiosa, y que como ustedes ven dan mucha sombra, muy bonita, muy rica, mucha frescura, y que bueno, nos ayuda muchísimo a este ambiente. También un poquito más arriba tenemos el hábitat natural del conejo teporingo, del Romerolacus diaci, que es un conejo que es característico, endémico de esta región de los volcanes. Todo el eje neovolcánico que une la Sierra Madre Oriental con la Sierra Madre Occidental, en esa cordillerita que une esas dos sierras, es donde únicamente habita en el mundo. Ese es el único lugar en que habita en el mundo, y es además un animal prehistórico, que bueno, vale la pena seguir conservándolo, ¿no? Y bueno, pues es el hábitat natural del conejo teporingo. En la parte norte, a la izquierda mía, a la derecha mía, ese gran cerro le llamamos el Venacho, y hacia acá le llamamos la cañada de Amalacasco. Esa zona es el hábitat natural del venado cola blanca. Un venado cola blanca que me dicen que todavía hay algunos. Hay un venado característico de esta zona centro del Valle de México, pues, que se llama venado cola blanca, porque justo cuando corren levantan la cola y se ve blanca su cola. Es una especie que se llama Odocoilos virginianus, subespecie mexicanus, que es el característico de esta zona. Entonces el proyecto va más allá. No solamente es cuidar el bosque, es cuidar también los beneficios que nos otorga el bosque, pero además también cuidar toda esa parte tan importante que es la flora y la fauna que existe en el lugar. Ese es el proyecto fundamental, y qué bueno que nos acompañan, y qué bueno que conocen este lugar, porque van a tener oportunidad de disfrutar de estos espacios. Bueno, platicaremos entonces ahora de los bienes y servicios ambientales que genera el bosque. Como ustedes lo saben, el bosque, los árboles en su mayor parte están constituidos de un elemento que se llama carbono. ¿Qué es lo que hacen? La madera es carbono propiamente. ¿Qué es lo que hacen nuestros árboles? Lo que hacen es que cuando llega el aire contaminado atrapan la molécula del dióxido de carbono. Ven, la molécula del dióxido de carbono está constituida por una parte de carbono y dos partes de oxígeno, CO2 le llamamos. Bueno, se queda con el carbono, que a través de un proceso que se llama fotosíntesis, es un poquito complejo. Lo que hacen es que se quedan con el carbono, descomponen la célula, se quedan con el carbono y liberan las dos partes del oxígeno. Entonces, ¿qué hacen? Purifican el aire, ¿no? Nosotros le llamamos productores de oxígeno. Se quedan con el carbono y liberan oxígeno, que esa parte es muy importante, porque entonces el aire contaminado que viene a estos bosques lo limpian y lo regresan ya limpio para que nosotros lo estemos absorbiendo allá en la parte baja, ¿no? Entonces estos bosques no solamente nos beneficia aquí directamente en este lugar al disfrutar de esta frescura, de este espacio, sino que nos beneficia más allá del bosque. También entonces decimos que inhalan dióxido de carbono o dióxido de carbono y exhalan oxígeno. Así de sencillote. Estos bosques inhalan aire contaminado y exhalan aire limpio. Es lo que hacen nuestros bosques. Como ustedes saben, disminuyen también la radiación solar, se generan un ambiente bonito. Adelante. Bueno, me comenta la maestra Paola que si alguien, bueno, que no se nos pudo proyectar la imagen, en el grupo de WhatsApp que creó Michis y algunos otros compañeros y compañeros, ahí viene la presentación que estamos haciendo ahorita. De todas maneras, sí hicimos unas adecuaciones, porque se acordarán que el curso del día 28 de abril lo dimos allá en la burbuja. Entonces, adecuamos un poquito esta presentación para el curso acá en la Cueva del Negro. Entonces, bueno, pues es lo mismo, lo vamos a subir en un ratito más. Bueno, pero lo podrán ver quien tenga a la mano su teléfono, ahí podrá ver esta exposición que estamos haciendo. Bueno, mantienen la humedad en esta zona de manantiales. Comentarles a ustedes que allá en esa parte, entre esa cañada, ese cerro y este cerro, se forma una cañada que le llamamos cañada de Malacasco. Y en esa parte que les cuento que hay un manantial que viene desde Alzomoni
y lo que hacen pues es que el bosque, estamos ubicados aquí ahora, y en este lugar hay una cañada que se llama Amalacasco, que está más a la derecha, y ahí viene agua, un arroyito de agua que ahí se recarga, los acuíferos se recargan y se van a escurrir y a alimentar el arroyito, y es agua que se consume en el poblado abajo de San Pedro Nechapa, de San Diego Calco, de San Juan Grande, de un poco de Soyatzingo, y se va para San Juan Tehuicitlán, y antes llegaba hasta Ozumba. Creo que ahora ya no llega hasta Ozumba. Esa es una parte importante, más al rato comentaremos más de los beneficios, pero bueno, al final de cuentas este bosque lo que hace es ayudar a que haya una mayor cantidad de flujo de agua, que el agua que se infiltra, que llueve, se infiltra al subsuelo y después se escurra lentamente y se convierte en arroyitos, que esa agua finalmente va a alimentar a las poblaciones de Amecameca. Bueno, también es importante es que amortiguan efectos meteorológicos extremos. Ya ven que luego hay pues fuertes calores, pues aquí se genera una humedad bonita, pues donde hay árboles al final de cuentas. Y así con muchos más beneficios, refugio de fauna silvestre, con mucho más beneficios, pues el bosque es importante para nosotros. Más adelante la maestra nos podrá platicar un poquito de la parte mística, inspiradora de cuidar un bosque. Comentarles entonces que estos bosques de Amecameca, esas 10.600 hectáreas que tenemos, comentarles a ustedes que tenemos 5 grandes fuentes de agua. Las huertas, que es el río, que quien conoce la burbuja, es el río que baja de la parte alta de las montañas, y en la burbuja, pues ahí esa agua se consume para los poblados de Santiago Cuauhtémoc, Santa Isabel Chalma, Santo Tomás, San Antonio, la aldea Los Reyes, Centlalpan y Poxtla, para 5 poblaciones, y antes llegaba hasta Ayapango y nada más llega a Poxtla. Esa gran fuente de agua que tenemos allá en la zona norte, pues alimenta a sus poblados. La zona del Salto, el río del Salto, que a lo mejor lo han de conocer, bueno, ahora no está permitido ya el acceso, ya cerraron el acceso, hay una organización que ha impedido, a lo mejor tiene razón, a lo mejor no, porque anteriormente había mucho desorden, las personas se bañaban, hay personas que van y hacen ceremonias místicas, y bueno, pues sacrifican animales o tiran toallas higiénicas, en fin, hacen cosas, barbaridades. Entonces pues de alguna manera protegieron ese lugar, y bueno, pues ya no dejan entrar. Pero ese río del Salto alimenta la zona centro de Amecameca, toda la zona centro, pues, y tenemos más hacia el sur, tenemos el río Tomacoco, y el río Tomacoco, ese alimenta la parte sur del poblado de Amecameca, alimenta también a la parte de Pahuacán, Mihuacán, el municipio de Ayapango, y otras rancherías. Entonces, y también en esta zona tenemos al Somoni, que se convierte en el río del Paraje, y en el de Amalacasco, que alimentan, ya dijimos, a San Pedro Nechapa, San Juan Grande, Huehuecalco, un poco Soyatzingo, y más allá también comparte para San Juan Tehuicitlán y un poco para Ozumba, yo creo. Y tenemos también otra gran fuente de agua que se llama Apatlaco, que algunos de ustedes tal vez ya conoció ese lugar turístico que hemos habilitado, con sus muchas deficiencias, pero ahí vamos, pues. Y ese Apatlaco, pues alimenta el mismo Apatlaco, y alimenta también la zona de Buenavista, la zona de La Venta, y se va para Santiago Salicintla y San Nicolás de los Ranchos. Bueno, ¿por qué tan importante esta zona, estos bosques? Pues porque estos bosques producen muchos bienes, producen mucha agua, agua que se está aprovechando para una cantidad muy grande de personas, de pobladores que están usando esa agua. Entonces de ahí que este bosque requiera cuidados especiales por la importancia estratégica que tienen estos bosques. Bueno, ya les platicamos la parte bonita que hacen, la parte bonita de nuestro bosque, pero ahora vamos a platicarles de la parte difícil. La parte difícil es la tala clandestina que tenemos en esta zona. Miren, si ustedes ven hacia atrás de ustedes, a esta parte hay árboles grandes, y se ven un poquito hacia mi derecha, hacia abajo, van a encontrar que casi no hay bosque. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que hacia allá hay una barranca, y así de esa barranca, si cae un árbol dentro de la barranca, los taladores clandestinos ya no pueden sacarla, o les costaría mucho trabajo. Lo que hacen es aprovechar los lugares donde sí pueden sacar la madera.
y entonces lo que hacen es talar y hacia abajo se acabaron el bosque. Insisto, es gente armada que nos hemos golpeado con ellos, nos han balaceado, pareciera ser que venimos a casa ajena, pero bueno, ya vamos controlando la tala clandestina. Comentarles a ustedes que la tala clandestina nos taló 850 hectáreas. 850 hectáreas, que es bastante terreno, lo decimos con mucha rapidez, 850 hectáreas, pero es mucho terreno, es algo así como 850 manzanas de 100 metros cuadrados, 100 metros por 100 metros. Hicieron una tala de más de 25,000 árboles que derribaron, extrajeron más de 25,000 metros cúbicos en rollo, que esto equivale a que si afilamos camiones cargados de trozos serían entre 1,800 y 2,000 camiones cargados de trozo. O sea, se imaginan la magnitud de tala que nos provocaron en esta zona, en los bienes comunales de Amecameca. Un daño patrimonial superior a los 30 millones de pesos a los comuneros, es decir, dinero que, bueno, pues nosotros aprovechamos el bosque, pero bueno, ya no lo vamos a poder aprovechar. Y el problema es que el daño ambiental es muy grave, el daño que provocaron al medio ambiente. Consideramos que en un periodo no mínimo de 50 años vamos a tener oportunidad de recuperar este bosque. Ya lo estamos haciendo. El año pasado, bueno, ya llevamos 3 años reforestando en esta zona, en la zona de la tala clandestina. Decirles que tenemos arbolitos de más de 1 metro. De el primer año, ya 4 años con este, ¿no, Mitch? 3, ¿verdad? Tenemos arbolitos ya de 1 metro. Con nosotros está también Blanca, que también es otra parte de la organización muy importante. Gracias, Blanca. Y tenemos arbolitos que ya están creciendo bastante y bien, muy bien. Y bueno, pues sin embargo, sí, para que tengan 50, 60 centímetros de diámetro, no menos de 50 años. Y bueno, pues ya estamos trabajando en ello. El año pasado reforestamos, por conducto de la participación social, plantamos 6,000 árboles el año pasado, con Blanca, con Mitch, con el maestro Jerry, con la maestra Paola y con muchas más personas que nos acompañaron. Y los propios comunales de Amecameca plantamos 120,000 plantas, que esperamos que se logren, pues que hayan sobrevivido a la temporada fuerte de secas. Bueno, pues han provocado mucho daño a los comuneros, que ya dijimos que cuando hay tala clandestina les provoca desánimo, impotencia. Se imaginan que nosotros, como dueños y poseedores de este bosque, de pronto no podemos entrar al bosque porque hay taladores clandestinos y nos agreden. O sea, vean la parte tan grave que nos provoca emocionalmente, ¿no? Entonces, afortunadamente ya nos llenamos de valor, ya estamos haciéndoles frente con sus riesgos que tiene, pero ya estamos trabajando en ello. Y bueno, parece que hemos logrado muchos resultados, ya hemos desalentado a los taladores clandestinos, ya no vienen como antes venían, ¿verdad? Y decir con toda honestidad que muchas de las autoridades están protegiendo a los taladores clandestinos, decirlo claramente, que respetuosamente lo digo, pero hay políticos que no les gusta que les digamos que no hacen su trabajo, pero no lo hacen. El Ministerio Público llevamos un camión cargado con madera y al otro día está saliendo y hasta les dice, esos son los que te denunciaron, y vienen las represalias contra nosotros. Es grave el asunto. Los policías municipales y estatales luego los van custodiando para llevarlos al aserradero. Y bueno, no les interesa mucho. Afortunadamente la sociedad, ustedes y los comuneros estamos ya trabajando mucho para proteger este bosque. Entonces, pues sí tenemos que decir ese asunto. La maestra Paola sacó una tabla, si nos quieres platicar, maestra, nos sacó una tabla donde ella, dentro de sus investigaciones que son bastante profundas, ella nos comenta de la deforestación estimada en México y nos saca cifras de que se talaron 56,628,688,424 árboles talados en 28 años. Cifras que no las imaginamos. A ver, la repito: 56,628,688,424 árboles deforestados, cortados, talados en 28 años. Es una cifra estratosférica en México, pues. Pero ella nos comenta eso. Entonces son datos muy difíciles, muy graves, y que bueno, por eso estamos aquí nosotros, porque seguimos, y como decimos, es una manera
muy genuina de decir, basta la destrucción del bosque. Y aquí estamos en ese sentido, y da gusto que ahora podamos publicar estas fotografías de personas que estamos interesadas en la protección del bosque, ¿verdad? Eso va a ser muy importante. Bueno, comentarles a ustedes que el bosque, debido a la sobreexplotación del manto freático, que también es otro problema, como ustedes saben, aquí llueve, el agua se infiltra al subsuelo, se va a la parte baja, y resulta que por la gravedad se va hacia la parte baja, y resulta que allá en la parte baja están sobreexplotando el manto freático, es decir, están extrayendo más agua de pozo de la que nuestro bosque, y no solamente este bosque, sino todo el bosque de la región, tiene capacidad de recargar. Y entonces están desecando. Por ahí un compañero nuestro dice, comúnmente dice, están ordeñando de más al bosque, están sobreexplotando el manto freático. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que como allá abajo les extraen más agua de la que el bosque tiene tiene capacidad de recargar, pues resulta que el agua por la verdad se va yendo, deshidrata en el bosque. Es decir, ya hay mucho menos agua en el bosque, mucho menos menos humedad. Y contarles a ustedes que el año pasado tuvimos una plaga también bastante fuerte, una plaga acá en los montes comunales de un insecto que se llama, un insecto descortezador que se llama Dendroctonus mexicanus para los pinos, Pinus leiophylla, y tuvimos también un descortezador para los oyameles, para estos. Aquí al fondo, a mi izquierda, hay un arbolito seco que ese es plagado. Aquí tuvimos una incidencia de plaga, se quedó de último, pero así tuvimos mucha plaga en este bosque debido a que un insecto que se llama Scolitus mundus y otro que se llama Pseudoilecinus variegatus, que son descortezadores, pues afectaron esta plaga. Pero ¿por qué la plaga llegó tan vorazmente? Porque, a ver, los insectos existen en el bosque de manera natural, siempre están acá y siempre están existiendo. El problema es de que cuando llega el insecto, penetra la corteza, particularmente el descortezador, penetra la corteza del árbol, y cuando el árbol tiene suficiente agüita en el árbol, emite resina, y esa resina o expulsa o ahoga al insecto descortezador. Pero cuando el suelo no tiene mucha agua, y cuando el árbol no tiene mucha agua, pues el árbol no emite resina, y entonces el insecto llega y penetra bien a gusto y acaba con el árbol, ¿no? Entonces ese es un problema grave, el descortezador, las plagas de descortezador, y este año mató miles de árboles. Comentarles a ustedes que en Amecameca tuvimos un volumen afectado de 7,746 metros cúbicos rollo total árbol. Tuvimos una superficie afectada de 57 hectáreas y un número de árboles dañados superior a 8,000 árboles dañados por la plaga. Pero insistimos, la plaga existe de manera natural en el bosque, es endémica, es natural del bosque. El problema es que cuando las condiciones ambientales existen, el bosque, la plaga se reproduce de manera exponencial, y es cuando afecta los arbolitos del bosque. Entonces las plagas derivado de sobreexplotación del manto freático debido a la falta de agua, pues también afectan mucho el bosque. No sé usted, bueno, vamos a pasar a los incendios forestales. No sé si ustedes recordarán el gran incendio de marzo. Hay tres versiones del origen de este incendio. Una de ellas es que el incendio lo provocaron unos paseantes. Y bueno, el incendio se inició a las 12:30 del día, 14 de marzo. Y bueno, el incendio se inició en una parte muy agreste, muy difícil de llegar. Los comuneros que fuimos a controlar nos tardamos 3 o más horas en llegar, entonces es difícil llegar hasta ese bosque. Se inició a las 12:30. Decirles a ustedes que lamentablemente se quemaron más de 900 hectáreas, calculamos que fue un poquito más de 1,000 hectáreas en total. Estuvo 3 semanas prendido, no lo podíamos apagar porque subió a zonas montañosas como los Centinelas, como este cerro de aquel lado, el cerro del Venacho, la Coronilla, que le damos esa parte. Toda la cordillera se fue el incendio, porque hay zonas que por los escarpados no podemos llegar, y después, ya que iba avanzando el incendio, se desbarrancaban brasas o troncos ardiendo y volvían a prenderse el incendio. Los comuneros de Amecameca trabajamos con poco más de 1,000 jornales de trabajo.
para apagar el incendio. Esto es que durante 3 semanas, poco más de 300 personas estuvimos acudiendo, ¿no? Sin duda, por lo accidentado el terreno, hay compañeros y compañeras comuneras y compañeros comuneros que no pudieron llegar, porque se requiere destreza para caminar en la sierra, para caminar en los cerros hasta allá arribota. Sin embargo, bueno, pues participamos un aproximado de 300 personas por 3 semanas, durante 3 semanas. Poco más de 300. Bueno, pues nos costó bastante dinero, hablamos de más de 200,000 pesos que tuvimos que gastar para controlar ese incendio. Y bueno, pues lo grave fue que se dañó muchos arbolitos, se quemaron muchos árboles. Eso fue lo más grave, muchos árboles jóvenes, pues. Ya dijimos que el origen, hay 3 versiones, una que fueron los paseantes, otra versión es que dicen que unos militares vinieron a hacer sus prácticas y se les salió el control, prácticas de control de incendios, y se les salió el incendio de control. Ese es un problema. Entonces, dicen que fue eso, pero lo que nosotros creemos es que los taladores, los ganaderos que tienen su ganado en la parte alta, como para esas fechas de marzo el pasto ya está muy duro, muy seco, muy duro, su ganado, las personas que tienen su ganado allá en la parte alta, su ganado ya no se come bien el pasto, y entonces se enflaca su ganado, y lo que hacen es quemar ese pasto para que, toda vez que está quemado, viene lo que llamamos renuevo, el pelillo, que es un pasto tierno, y ese pasto se lo comen con toda tranquilidad y a gusto el ganado. La percepción mía, la creencia mía es de que este incendio fue provocado por los ganaderos clandestinos. Sabían la hora en que tenían que provocarlo, las 12:30 del día, sabían en qué lugar tenían que provocarlo, porque en ese lugar donde lo provocaron, los vientos iban de sur a norte, y era muy difícil que pudiéramos controlar ese incendio en esa cañada, en esa zona montañosa, y además en cañada, con tanto peñasquero y con esos vientos, esa dirección de vientos, era muy difícil que nosotros pudiéramos controlarlo, era imposible literalmente. Entonces sabían dónde provocarlo y a qué horas provocarlo, sabían de la dirección de los vientos, en fin, conocían todo. Esto nos indica que la gente que provocó ese gran incendio, que fue criminal, literalmente criminal, sabían dónde provocarlo, a qué horas provocarlo, cómo provocarlo. Entonces nuestra creencia es de que esa gente fueron los ganaderos que tienen su ganado en la parte alta y provocaron ese incendio para que renaciera el pasto, y ese pasto pudiera alimentarse su ganado de él. Bueno, vamos a continuar ahora propiamente vamos a entrar a los estratos y especies adecuadas para reforestar en las zonas diferentes, ¿verdad? Comentarles a ustedes que nosotros ahorita nos ubicamos en alrededor de 3.200, entre 3.100 a 3.300 sobre el nivel del mar. Y en esta zona determinamos una franja muy importante, que es la franja de la especie de oyamel. Esta especie, este arbolito que ustedes ven acá, este es un árbol que tiene características muy particulares. Este árbol es un árbol que produce mucha humedad, que conserva mucha la humedad, que genera un ambiente húmedo bastante interesante, y hay un concepto que se ha estado acuñando que se llama bosque de agua. Y yo creo que ese concepto se acuña básicamente porque la presencia de árboles, desde luego, como ustedes saben, mejora el clima, conserva la humedad en el ambiente, etcétera. Pero particularmente esta especie es muy noble, porque esa es la que mejor conserva la humedad del suelo y la humedad ambiental. Mucho mayor que los pinos, mucho mayor que los cedros. Los árboles de oyamel son la especie adecuada. Este oyamel se localiza con un rango de 2.800 a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Un poquito más arriba, 100 metros, subimos más de alto, un poquito más, y ya cambia la vegetación. Ahí ya tenemos Pinus Hardegg. Entonces, para las alturas de 2.500 a 2.800 tenemos y podemos plantar el ocote chino llamado pino de Yofila, el ocote o pino real que se llama Montezuma, de hoja grandota, a lo mejor lo han visto, se usa mucho le cortan sus ramas y seleccionan las hojas, las recortan y fabrican lo que se llama festón. Este festón lo usan en festividades religiosas, y por eso también el nombre de festón.
es el Pinus Montezume. Tenemos también Pino Ayacahuite. El Pino Ayacahuite es de piña o mazorca grandota. A lo mejor lo han de haber visto, pues ese se usa mucho en adornos navideños. También se usa mucho para producir arbolitos de Navidad. El Pinus Pseudostrobus, que es un árbol que sirve para producir madera. Cedro blanco, Presus lindleyi. Hay un otro que se llama Tepozán, que es muy noble. Encinos, también tenemos muchos encinos, madroños. Y bueno, cuauchichi, que son parte de esta vegetación que existe en esta zona. De los 2500 a los 2800. Esto lo vamos a publicar, ya Mitch en un ratito más les dará el nombre, cómo se pueden integrar este grupo de WhatsApp, para que ahí les compartamos esta presentación que no pudimos hacer. Lo lamentamos y nos disculpamos. Y en ese rango de alturas también hay especies compatibles, como es oyamel. Fíjense que recientemente estábamos haciendo estudios. Bueno, un servidor, Lauro Ponce, yo soy director de una empresa que se llama Productora Forestal Atlancatzi, y en esta empresa pues nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el sector forestal, desde la producción de semilla hasta la industrialización de la madera. ¿Por qué razón? Porque buscamos vincular estas etapas productivas y hacer mucho mejor, más eficiente el aprovechamiento, pero además que tengamos una sostenibilidad en el asunto del manejo del bosque. Y recientemente investigamos y nos encontramos que el oyamel tiene rangos de sobrevivencia de los 2500 a los 2800 metros sobre el nivel del mar. Fíjense, de los 2500 a los 3200 sobre el nivel de 2800 a los 3300 sobre el nivel del mar. Estamos hablando que tiene una altura, un rango de altura de más de 500 metros. Esto es, que se planta en Ameca Meca y sobrevive el oyamel bien, como en esta zona. Fíjense, es muy alto. Estamos hablando que tiene mucho rango de altura, de sobrevivencia. Es un árbol muy noble el oyamel, este es el oyamel. Bueno, estamos ahora entonces en esta franja. Bueno, ya dijimos, en la parte de 2500 a 2800, pinos leyofila, pinos, cedro, tepozán, encinos, madroño y cuauchichi. Y también hay otras especies asociadas en ese rango, como es el oyamel, como es el Pinus hardeggi. Tenemos algunos frutales como capulín, nogal de Castilla, manzana, durazno, pera, tejocote, ciruelo, hasta aguacate, ya sea en Ameca Meca. El aguacate casi no se daba en Ameca Meca, y actualmente el cambio de temperatura ha provocado ya que el aguacate se dé en Ameca Meca. Fíjense cómo ha variado, luego no lo percibimos, pero ha variado mucho. Del rango de los 2800 a 3300, que es más o menos la zona donde estamos, les comentaré. Gracias. Sí, gracias, porque sí hace falta. Muchas gracias. Es suficiente, muchas gracias. Bueno, en este rango de 2800 a 3300, pues encontramos el ave religiosa, que está muy asociado a lo que llamamos el bosque de agua. Y en esta zona también hay especies que coexisten: cedro blanco, el pino ayacahuite, pino vikingo, pino real también se llama, y el pseudostrobus y el pino Montezume, pues así se pronuncia, se escribe Montezumán. Y de más arriba, de los 3300 a los 4000 metros, tenemos el Pinus hardeggi, pino de altura. Nosotros vamos a caminar un poquito más hacia arriba y vamos a encontrar que cambia de oyamel, de esta especie, a pino. Poquito, no tanto. Luego se ve cómo empieza a cambiar la vegetación de oyamel a hardeggi. Y más arriba, a los 4000 metros, nada más tenemos una especie que se llama Juniperus monticola, que es un matorral que parece cedro. A lo mejor lo han observado quien ha subido más a la montaña. No son árboles grandes, son como matorralitos que sobre todo en zonas pedregosas, ahí se reproducen mucho. Entonces son los estratos de 2500 a 2800, diferentes especies de pino. De los 2800 a 3300 es predominante el oyamel, y de 3300 a 4000 Pinus hardeggi, y de más de 4000 solamente Juniperus monticola, que es un arbusto como matorral. Bien, pues son las alturas en las que podemos plantar esas especies. Y bueno, pues ahora pasaremos a la reforestación urbana. Ya dijimos que en todas partes se requiere plantar arbolitos,
Fíjense, las calles luego secas, el ambiente seco, no hay nada de frescura, de humedad. Entonces, bueno, vamos a ejemplificarlo aquí con... ¿Alguien nos quiere ayudar aquí con exponer esta? Jesús, ven, maestra. Bien, los pones así, lo vas poniendo así por ahí. Bueno, miren, para reforestación urbana, nosotros les recomendamos, lo expones por así por eso. Les recomendamos que busquen árboles que tengan su raíz profunda y resistente, que no sea raíz que vaya a levantar las banquetas. Tenemos acá una especie que se llama Tulia piramidalis y tenemos esta especie que se llama cazaguate. Esas son adecuadas para la reforestación urbana. Viene en la presentación, luego Michi ya la compartió. Ahí lo podrán observar. Pero bueno, esas especies adecuadas no romperán banqueta. Por ahí sacaron una publicidad donde decían que el fresno no rompía banquetas, y el fresno sí rompe banquetas, es una verdad. Pero estas especies, la tulia piramidal y el cazaguate, son especies que tienen su raíz profunda y resistente, que es pivotante. Pivotante es una principal que se va hacia el fondo, radial es esa que se extiende como la del eucalipto. Entonces buscamos que tengan una raíz principal que se vaya al fondo, lo llamamos pivotante. Bueno, tenemos también que es necesario que tenga un tallo delgado y resistente. Delgado y resistente, que no sea su tallo grueso. Como ustedes pueden observar, pues igual aquí siguen los cupresos o ciprés. Hay un arbolito que se llama Ulmus mexicana, olmo chino le dicen. Se encuentran algunos arbolitos, algunos ejemplares aquí en la avenida Ignacio Zaragoza, más o menos los he visto como por de cárcel por esos rumbos los he visto. Entonces olmo chino, Ulmus mexicana, ese tampoco rompe banquetas. Entonces su tallo debe ser resistente para que los vientos tampoco no los derriben, ¿no? Bueno, les comentaremos ahora que se requiere también que tengan una copa que desarrolle en altura, una copa que desarrolle en fronda, que se extienda, no que crezca hacia arriba, porque si plantan un árbol como este arbolito allá en la zona urbana, se va a ir para arriba, y pues allá en la zona urbana al rato va a ser un estorbo y además un riesgo, porque llega un viento fuerte y pues, se va para abajo. Recientemente caminé allá por las calles de Coyoacán y resulta que hay árboles gigantescos, pero también hay muchas banquetas rotas y son un riesgo, los tienen que estar podando porque ya se les han desgarrado para las casas y son un riesgo. Entonces recomendamos que tengan una copa que desarrolle en extensión, pero no en altura. Y tenemos un árbol orquídea, tenemos cerezo rojo y hay varias especies más por ahí. El mezquite es una leguminosa que además de que ayuda a fijar nitrógeno al suelo, que sea fértil, porque en su raíz hay unos microorganismos que se llaman nódulos y esos se alimentan nitrógeno y cuando mueren sus cuerpos son muy suaves y empiezan a esparcir el nitrógeno. Entonces las acacias son buenas, mezquites y esas cosas, y desarrollan en fronda, son matorrales en su estado natural. Normalmente los mezquites son de selva baja caducifolia, originarios pues. Bueno, recomendamos otras especies adecuadas para la reforestación urbana y les recomendamos a ustedes que ustedes vean qué arbolitos les sirven pues. Miren, cuando uno camina por la calle va observando, va mirando qué arbolito no rompe banquetas, qué arbolito tiene bonita floración, qué arbolito tiene hojas perennes, la tonalidad de la floración. Recomendamos que preferentemente ustedes planten en el área urbana, planten arbolitos que tengan hojas perennes, les llamamos perennifolias, es decir, que permanezcan más en el arbolito. Claro, hay algunos que se pueden plantar en la zona urbana que se llaman caducifolias y que cada año tiran sus hojitas. Y bueno, pero eso también implica estar barre y barre en la temporada otoño-invierno. Pero bueno, entonces recomendamos que sean hojas que tengan, que se mantengan dentro del árbol pegados, pues perennifolios. ¿Cómo se llama? Disculpe. Sí. ¿Cómo? Perennifolios. 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 Esto es que
Perennifolios es que las hojas permanecen en el árbol. Entonces, recomendamos para reforestación urbana que los árboles sean perennifolios. Otra recomendación es que ustedes vean la diferencia o los diferentes colores del follaje, porque además en el área urbana es bonito también manejar las diferentes tonalidades del follaje. Hay unas tonalidades que son verde, tipo verde oscuro, otros verde limonado, hay un amarillo dorado muy bonito también, hay unos colores que son rojos intensos, diferentes colores. Pues el follaje de los colores, el color de los follajes, que eso jueguen ustedes, significa que los usen, que los manejen, los diferentes colores del follaje que tengan los arbolitos, ¿no? Por ejemplo, si plantan un cerezo rojo, pues su hoja va a ser roja. Y si plantan un cazaguate, pues en invierno no va a tener hojas, pero en primavera va a tener una floración muy bonita, ¿no? Si plantan una tulia dorada, pues su color va a ser dorado llamativo, muy llamativo, ¿no? Si plantan un ciprés piramidal, va a ser un como cedro larguito y todo el tiempo verde, que además ahí se anidan mucho se generan mucho, van y establecen sus niditos los pajaritos. Entonces ahí es importante que ustedes vean qué árbol les gusta, pues, que vayan por la calle, vayan observando, que no rompa banquetas, que dé una sombra bonita, que su follaje sea bonito. Entonces eso, para las reforestaciones urbanas, recomendamos que sean árboles que ustedes consideren que van a ser bonitos y no van a romper sus banquetas. Dígame. ¿El pirul entra dentro de los árboles para urbano, bueno, que se recomienda o no? El pirul es un árbol, en su estado natural es un árbol frondoso, pero además con un tallo muy grueso. Tiende a engruesar y tiende a tener raíces superficiales, radiales, que eso romperían banquetas. No recomendamos el pirú para zona urbana, porque su tronco es muy grande, sus raíces son muy grandes. Bien, les recomendamos también que jueguen o que combinen con la copa de los arbolitos. Hay copas redondas. Sí, nos comenta Blanca y Mitch que si alguien quiere opinar o alguien quiere hacerle una pregunta, le pasan el micrófono. Miren, les recomendamos que jueguen o que tengan o aprovechen diferentes tipos de copas de los arbolitos. Hay, como ya lo miraron dentro de las fotografías por ahí que llevan, hay copas redondas, copas pachonas, hay copas puntiagudas, hay copas de forma cónica. En fin, pueden jugar con los colores, ya insistimos que es que los usen. Pueden jugar con los colores, con las figuras, con las formas de los arbolitos, las formas de las copas, y eso les va a ayudar mucho. Plantar árboles frutales es bien importante. Los árboles frutales son productores de miel, de dulce, que las abejitas y los pajaritos los aprovechan mucho. Yo tengo muchos arbolitos frutales y ya hasta les llamo pajarracos porque se acaban mis frutas, ¿no? Pero bueno, ya al final de cuentas, pues qué bueno que se las come, ¿no? Adelante. ¿El aguacate qué tipo de raíz tiene? A ver, la señora nos pregunta que el aguacate qué tipo de raíz tiene. El aguacate es un árbol que se encuentra intermedio. Sí tiene raíz, pero no tanta. A ver, también recordarles a ustedes que el desarrollo de la raíz va en función del desarrollo del árbol. El árbol, si crece mucho, su raíz también va a crecer mucho. Entonces, si ustedes podan su arbolito, le van cortando sus ramitas, la raíz tampoco va a crecer mucho. Entonces, el aguacate se encuentra en un punto intermedio, pero si usted controla su crecimiento, su raíz no va a crecer tanto. Y es un árbol que mantiene mucho tiempo las hojas en su arbolito, en su ramita. Es un árbol además verdes y además se pueden usar para preparar algún alimento muy ricas. Entonces, pues, es una buena opción, también se encuentra dentro del intermedio. Bueno, ustedes deberán de buscar, identificar algunas características que les gusten de arbolitos para reforestar en el área urbana. ¿Sí queda claro cuáles son los arbolitos adecuados para la reforestación urbana? Bueno, raíz profunda, resistente. Tallo delgado y resistente, que no se rompa con el viento, y copa que desarrolle en fronda, pero no en altura. Jugar con los colores y con las copas de los árboles. Bien, pues hay que evitar esto, ¿no? Miren, es un lugar muy bonito, pues es un lugar muy bonito, es un hilite,
pero si ustedes aprecian, por ahí Jesús, si aprecian, pues ya este árbol es muy bonito, da una sombra muy rica, pero ya rompió, ya acabó con las banquetas, ahí pasas, y no solamente rompió con las banquetas, sino que seguramente está destruyendo el drenaje, porque sus raíces se meten dentro del drenaje. Si el drenaje es con tubos de albañal, tubos de concreto, se meten sus raíces y va a obstruir seguramente el drenaje. Igual si hay cables de luz, si hay cables de electricidad, o incluso tubería de gas, pues igual va a afectar. Entonces, insistimos, árboles que no destruyan sus banquetas. Sí, ¿verdad? Sí queda claro. Adelante. Para sembrar un arbolito en mi fachada, ¿necesito pedir permiso al municipio o lo puedo sembrar así? Sí, nos pregunta la señora que para plantar un arbolito en la banqueta si se requiere permiso del municipio. Lamentablemente luego son tan cuadrados y tan burócratas, respetuosamente lo digo por si hay alguna persona de algún ayuntamiento. Pero resulta que, fíjense bien, resulta que uno tiene que pedir permiso para plantar un arbolito a veces. Y es absurdo, ¿no? Al contrario, decir te felicito y hasta que te ayudo, ¿no? Pero no lo hacen, es lamentable. Pero bueno, si es en su casa, yo creo que usted tiene la oportunidad de hacerlo. En su casa, de frente de su casa. Si es fuera de su casa, pues yo le recomiendo que de buena manera se comunique con las autoridades responsables para decirle vamos a plantar arbolitos y animarlo, más que no hay que confrontarse porque luego son celosos de su función, se sienten agredidos cuando la sociedad les rebasa, cuando le dice sabes qué, no estás haciendo bien tu trabajo y hace falta que lo hagas bien, te voy a ayudar a hacerlo. Entonces como que se sienten ofendidos, todo tienen, no hacen su trabajo y se sienten ofendidos, ¿verdad? Pero bueno, adelante, por ahí querían comentarnos. ¿Qué profundidad es la adecuada para plantar en la zona urbana? En la zona urbana recomendamos que, miren, hay principios básicos. Se recomienda que se hagan hoyos de cuando menos unos 60 o 70 centímetros de profundidad, donde al rellenar ese hueco, ya sabemos que el arbolito a lo mejor tiene 20 centímetros en la bolsita, 20, 25 centímetros de tierra con su bolsita. El asunto es de que si le hacemos una perforación a 60 centímetros, esto va a generar que tengamos suelo más suave en ese rango de 60 centímetros. ¿Y qué va a significar? Que la raíz, en lugar de irse de manera superficial, se va a ir hacia abajo. Entonces recomendamos efectivamente que tenga para reforestación urbana, cuando menos 60 centímetros, 70 de profundidad el hoyo, para que la raíz se vaya lo más posible al fondo y no tenga raíces superficiales. Eso es. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, toda reforestación urbana ya quedamos. Ahora nos iríamos al establecimiento de cortinas rompevientos. Jesús, cortinas rompevientos, sí. Miren, es importante que establezcamos cortinas rompevientos. ¿Qué significan las cortinas rompevientos? Aquí, como ustedes ven, nos llega un viento fresco, pero allá en la zona de las áreas agrícolas, de las áreas urbanas, de los campos de cultivo, resulta que son necesarias las cortinas rompevientos que vayan atravesados o perpendicular a la dirección de los vientos. Si el viento va sur-norte o norte-sur, es necesario que la cortina rompevientos la ubiquemos oriente-poniente, atravesado a la dirección del viento, y justo lo que van a hacer es romper esas corrientes fuertes de viento. Eso es lo que van a hacer. Entonces es también importante que se planten árboles en las áreas, en los campos, en las áreas de cultivo agrícola, ayudar. Miren, respetuosamente lo digo para mis compañeros campesinos, muchas veces los campesinos no evolucionan con la facilidad que deberían de hacerlo. Miren, ellos sufren el problema de que el polvo, que sus campos se están deshidratando, pero no reconocen que tienen que poner una cortina rompevientos para que el viento no se lleve su tierra fértil, para que el viento no le derribe las milpas, el maíz. Entonces, si ustedes tienen oportunidad de hacerlo, díganle, háganlo de manera amistosa, porque de verdad que muchas veces pareciera ser que se les agrede, pues. Entonces, de manera amistosa, involúcrense respetuosamente, con cuidado,
búsquenle el modo y ayuden a que esas personas empiecen a plantar las cortinas rompevientos. Son bien importantes las cortinas rompevientos porque justo por eso se está destruyendo este ecosistema, porque no hay control de esas corrientes de aire. Esas corrientes de aire van secando y secando y secando y al final de cuentas secan, deshidratan todo. Pero si hay cortinas rompeviento, ahí van a empezar a controlarse y va a conservarse más humedad en el suelo, va a haber menos calor. Entonces las cortinas rompeviento son bien importantes. Barreras vivas también son bien importantes. ¿Quieren por ahí pasarlo? A ver. Barreras vivas también son bien importantes. Las barreras vivas justo es un espacio, una línea que va a permitir que no haya movimiento tan fuerte de vientos de un lugar a otro. Por ejemplo, hay terrenos que se cercan, se les pone un setito y ese setito pues les sirve para evitar que haya corrientes de aire, además sirve para refugio de fauna silvestre, pajaritos, mariposas, etcétera, y además van a mantener mayor la humedad. Bueno, ya terminamos con el asunto de las barreras vivas. Sí estamos claros, ¿verdad? Barreras vivas y cortinas rompevientos. Respetuosamente lo decimos, pero hay compañeros campesinos que les hace falta una orientacioncita. Ustedes háganlo con cuidado, porque luego son bien absurdos. En lugar de que agradezcan, hasta se enojan, ¿no? Entonces, con cuidado, pues hay que buscarles el modo. Bien, vamos entonces a ver la manera propia de plantar un arbolito. Básicamente, en el bosque usamos espacios mínimos de 2,50 metros, un aproximado de 1,000 árboles por hectárea. Porque muy cerca también cuando crecen pues ya se hacen sombra, ya no crecen bien, pero pues aquí la parte importante es que encontremos, si vamos a reforestar al bosque, encontremos la especie adecuada. Eso es importante. A ver, nosotros acá tenemos la mayor cantidad de árboles son de oyamel, pues lo que vamos a buscar es plantar arbolitos de oyamel. Estos los producimos en Amecameca. Lo que vamos a hacer es plantar aquí en este bosque pues arbolitos de oyamel. Eventualmente le podremos meter alguna otra especie, no a gran densidad, para que haya una diversidad. Pero si estamos en este bosque de oyamel, lo mejor será plantar arbolitos de oyamel. Si estamos en lugares donde hay pino, pues lo mejor será plantar arbolitos de pino. Y así, en donde nos encontremos, lo mejor será plantar los arbolitos que le hagan falta al lugar. Entonces aquí, insisto, primero que otra cosa es buscar la especie adecuada. Ya que tenemos la especie adecuada, pues hay que usar una pala derecha. No trajimos una pala, pero por ahí les compartimos en el... Miren, aquí hay una pala que nos pidieron. Miren, por acá nos pidieron la vez pasada que les dijéramos una pala. La maestra Paola nos prestó su palas son palas derechas. Jesús, por ahí traemos una pala derecha, búscala. ¿En el baño dejaron palas? Sí, ahorita va por una pala derecha. Pues básicamente es una pala derecha que usamos para hacer la cepa. La cepa tiene que ir cuando menos de 20 por 20 centímetros. En el bosque, ya dijimos que en el área urbana tiene otras características y se profundiza más mejor. Pero cuando menos de 20 por 20 centímetros. El año pasado estuvimos usando gel hidratado. No está por aquí Isis, compañera Isis, no te vi. A ver, Isis nos puede platicar un poquito del gel, porque justo, bueno, particularmente yo uso gel, que estoy mirando. Esta es la pala adecuada para reforestar. Si ustedes aprecian, tiene filo en la parte de la punta, porque cuando se compra esa pala tiene chato, esto tiene gruesa la punta, y entonces si va uno a plantar en el cerro, las raicecitas de las ramitas, de las hierbas, pues no van a permitir que se penetre bien la pala. Entonces lo que hacemos es llevarla a un taller de herrería, o si hay alguna devastadora, le hacemos punta, le quitamos la parte gruesa y que quede filoso para que corte bien las raíces cuando hagamos la cepa. Pala derecha es lo que se ocupa. Y luego el año pasado hicimos, que estamos en evaluación acá con Jesús Emanuel,
Jesús Emanuel es hijo mío y con él tenemos terrenos propios, afortunadamente bosques propios, y con él estamos haciendo investigación para ver qué tan cierto es o qué tan útil es el gel. Estamos trabajando en ello, ya estamos por concluir las bolitas de gel. Es polvito que se hidrata. A ver, Isis tiene una información muy interesante que compartirnos, y además aprovechamos para saludarle y que nos comparta sus puntos de vista, porque es una persona muy inteligente que además está estudiando ingeniería ambiental y que va a aportar mucho en un futuro a esta noble causa. Muy buenos días, bueno, soy Isis y estudio ingeniería ambiental. Y bueno, el hidrogel es un polímero que tiene la capacidad de multiplicar su peso en seco 300 veces absorbido en agua. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos 3 gramos de hidrogel y le ponemos 3 litros, va a absorber esos 3 litros. Y su función es que va a dar a la raíz de la planta agua de manera paulatina. Esto quiere decir que sin necesidad de lluvias o de un riego constante, la planta va a tener un suministro de agua. Tiene una duración de 5 años. Esto quiere decir que si se seca el polvito y le volvemos a poner agua, va a volverla a absorber y va a tener un funcionamiento, un tiempo de vida más o menos de 5 años. Pero bueno, este año he estado trabajando con otros compañeros en mi universidad en tratar de mejorar este hidrogel. ¿Cómo lo hemos mejorado? Pues me he percatado que las condiciones de la tierra han sido muy precarias. Esto, ya no tiene nutrimento la tierra, y por lo mismo de la deforestación de árboles ha perdido su capacidad de retención de agua, por lo que le hemos agregado, lo hemos enriquecido con un biopolímero. Los biopolímeros tienen la capacidad de degradarse en el suelo sin causar alguna afectación en el mismo. Y le agregamos pectina. La pectina lo que le va a ayudar al hidrogel es a aumentar su capacidad de absorción del agua en un 30%. Y además de esto también le agregamos otro biopolímero que es el almidón, que es extraído de una fibra natural, ya sea de manzana, de plátano, una diversidad de frutos y vegetales. Y le va a dar la capacidad al biohidrogel de ser una fuente de carbono también para la planta, y también de degradarse al suelo de una manera correcta sin dar afectaciones al suelo. Y el último elemento es el más importante, porque es el que le va a brindar nutrimentos a la planta. Hicimos algunos estudios en donde hicimos comparativas de fertilizantes de origen natural, como lo son el estiércol de vaca y el estiércol de conejo, y encontramos datos muy interesantes, porque al final los resultados nos arrojaron que el estiércol de conejo tiene más nutrimentos que el de vaca. Y además de esto, por ejemplo, si tú quieres abonar un terreno con estiércol de vaca, pues tiene que tener una mayor cantidad, y aparte tiene que tener como que un previo tratamiento. Además de que este estiércol de vaca pues tiene gases, ¿no? Lo que olemos, metano, todo eso desprende una diversidad de gases. Y el estiércol de conejo no. Tiene más nutrimentos en potasio, fósforo, nitrógeno y calcio, que son los macronutrientes más importantes para que una planta se desarrolle. Primarios y secundarios solamente es el calcio. Entonces le estamos dando un plus muy grande al hidrogel, porque no solamente va a tener la capacidad de suministrar agua, sino que también va a tener los nutrimentos suficientes para que se pueda desarrollar de manera correcta, sin importar que el entorno en donde esté, en donde reforestemos el árbol, porque pues las zonas ya están un poco taladas y se ha degradado poco a poco el suelo. Entonces le vamos a dar la capacidad y la ayuda al árbol de que pueda pegar, porque como bien lo saben, cuando reforestamos hay un porcentaje de vida de que algunos árboles se ven y otros no. Entonces con esto vamos a aumentar el porcentaje de vida de todos los árboles que sean reforestados. Y esa es la alternativa de solución que este año vamos a usar. Perdón, ¿y no es mucha la acidez del pH de tratamiento de conejo para la tierra? Ah, claro, el estiércol de conejo tiene un tratamiento previo,
donde vamos a quitar todos los ácidos húmicos que usted bien menciona. Tiene un tratamiento más o menos de 2 semanas bajo el sol para que se diseque y tengamos una separación de pues los miados del conejito, que es el único peligro que tiene. Pero también un beneficio muy grande es que no necesita compostarse, solo quitar estos ácidos húmicos para que se pueda usar directo a la planta. Sí, mire, es una pregunta. Me habían comentado que el mejor abono era el de las gallinas, de las aves que se alimentan de granos. Sí, no sé qué nos pueda decir acerca de eso. Bueno, sí, hemos tenido algunos conocimientos previos de eso, solo que, bueno, hemos encontrado también que tal vez el que usted mencionaba necesitaba otro tipo de compostaje, y a la hora de, bueno, estos materiales todos se van a pulverizar y se van a integrar. Entonces el que usted mencionaba necesitamos que no tenga presencia de agua, porque al contacto con el hidrogel en el empaque sí es muy importante que no tenga contacto con agua o en lugares húmedos, porque si se activa, puede causar daños cuando nosotros lo usemos. Entonces tienen que venir en empaques especiales. Los que vamos a usar van a venir en empaques especiales y bueno, ya están hechos. Solo necesitamos, de su contribución con un pequeño porcentaje económico para poder comprar las materias primas y ya traerlos la otra semana. No sé si somos 100, yo creo que con unos 10 pesos cada persona, pues sin problema. Y bueno. Perdón, una observación. Fíjate que nosotros hemos trabajado con humos de lombriz. ¿Qué posibilidad de que ustedes lo... con humos de lombriz? Sí, también es viable el humus de lombriz, no hay problema si usamos solo que el hidrogel se tiene que usar elementalmente solo para la raíz, y me parece que el humus de lombriz se puede usar en las dos partes, ¿no? Tanto arriba como abajo de la raíz. Sí, miren, de todos, cualquier estiércol que se use, es bueno usarlo, pues. Recomendaríamos, como dice Isis, que se deje un poquito al viento, pero además al aire libre, pero además que se deje deshidratar, que no se incorpore mojado, y que se mezcle con tierra, que es fundamental que se mezcle con tierra, que no se aporte puro, sino cuando menos el 50% de tierra por el 50% de estiércol, cuando menos, y dejarlo que no sea fresco, no sea tan fresco, o que se aporten secos, el de gallina, el de conejo, el de borrego, el de caballo, todos esos, el de vaca, pero que no sean frescos, y que sean secos y mezclados con tierra, cuando menos al 50%, si es mejor, si es más tierra, mejor, porque luego es muy rico el nutriente. El de cerdo incluso hasta llega a podrir las arbolitos, las plantitas, entonces es recomendable que se aporte con prudencia. Bueno, también, gracias, Isis. El gel, mire, no sé dónde lo conseguí, yo lo conseguí en el Mercado Libre, no sé Isis dónde lo consiguió. Y también en esta farmacia de, la parisina, la París, ahí también se consigue, yo lo he conseguido ahí. Sí. Bueno, bueno, hacer la cepita y aportarle un poquito de nutriente. Aquí en el bosque, aquí donde estamos, no es necesario aportarle ningún nutriente a la plantación del arbolito. Aquí la plantación que hagamos con el arbolito, con la misma tierra es suficiente. Aquí, adelante. ¿No sería posible que pudiera haber alguna especie de vinculación con la universidad en donde se pudiera... Sí, gracias. ¿Hay alguna posibilidad de que se pudiera formular alguna vinculación con la universidad y que se pudiera hacer de alguna manera ese aporte económico en donde se pudiera producir ahí mismo para la comunidad, o sea, sin necesidad de estar comprando exteriormente? Seguramente que sí, a ver. Que eso aportaría demasiado, ¿no? Sí, bueno, de hecho, el 8 de junio va a ser la primera fecha y vamos a venir de la universidad acá a reforestar la zona con el hidrogel.
nada más que pues sí nos vamos a cooperar entre los compañeros. Y bueno, no sé quién esté en el interés, si quiere comprar hidrogel o así, pues me mandan mensaje y sin problema les traemos. Bueno, les podemos, como dice el compañero, pues dar a la comunidad, ¿no? Sin intermediarios terceros. Claro, sería mucho mejor, yo creo que tanto a nivel pues, económico y yo creo que sería más directa esa, porque ya sabemos hacia dónde dirigirlo, ¿no? Bueno, sin duda entonces, bueno, miren, yo recomiendo ahora que se termine bueno, ya más tardecito, por la tardecita, vamos a incorporar los teléfonos de Isis, de Mitch, si nos permiten Mitch, un servidor también, la maestra supongo que también, y alguna pregunta pues sin duda podremos contestarla de manera directa. Bien, bueno, pues hemos hablado, ya nada más nos resta decir que de la plantación que se haga en el bosque, en el área urbana, es recomendable dejarle un huequito en el suelo de unos 4 o 5 centímetros para que ahí se le acumule el agua. No dejarlo hasta arribota, pues. Donde termina la raíz, a ver, esto, si me ayudas aquí, que a ver quién me ayuda. A ver. Esto le llamamos el cuello de la raíz, si quieres ponerlo así de lado. Le llamamos el cuello de la raíz esto, y esto es el tallo. La raíz tiene una manera de sobrevivir, de vivir, pues absorbe sus nutrientes de una manera, y del tallo, del donde sale el cuello de la raíz hacia arriba, es otra manera de sobrevivir. Entonces les pedimos que no entierren el tallo, que nada más entierren la raíz hasta donde está el cuello de la raíz, donde termina la tierrita, pues, que no queden raíces descubiertas, pero que tampoco quede el tallo enterrado, porque tienen diferentes maneras de vivir. Si nosotros enterramos el tallo, hay mucha seguridad que se pudra y se muera, y si la raíz la dejamos sobresaliente, igual hay probabilidades que el arbolito se muera. Lo que tenemos que hacer es plantarlo nada más al cuello de la raíz, donde termina la tierrita y empieza el tallito, y dejarlo unos 4 o 5 centímetros abajo del suelo, para que ese espacio le sirva, que le llamamos cajetito, ese espacio le sirva para que el agua se acumule, y le sirva al arbolito para que se infiltre al subsuelo. Bueno, ese es lo que nos resta decir de la parte de la reforestación, de cómo lo vamos a hacer. Y bueno, ya saben, plantar, hacer el hoyito, la tierra a un ladito, luego no esparcirla para que la podamos recoger con cierta facilidad, y generalmente si hay pendiente, la tierra para arriba para que la desbarranquemos nada más, porque si la tiramos para abajo y hay pendiente y la tiramos para abajo, luego cuesta regresarla, o ya no le regresamos todo y el arbolito se queda sin tierra. Bueno, es importante, bueno, ya, vamos a cambiar de tema, ahora vamos a otro tema. Es importante la participación de la sociedad, de ustedes, debemos reconocerlo. Los campesinos evolucionamos con mucha más lentitud que la sociedad. Ustedes están acá porque están muy interesados en el cuidado, en la reforestación, el cuidado del bosque, y entonces, si se dan cuenta, es una energía bonita, muy interesante. Yo aquí con la maestra Paola comentamos por qué la sociedad debe de participar en el cuidado del bosque. Maestra, ¿nos quieres comentar algo al respecto? Buenas tardes a todos, un gusto que estén interesados por su planeta. Bueno, su es un decir porque es de todos, y a la vez en unas entrevistas que realicé, los entrevistados comentaban, la naturaleza es de todos y a la vez de nadie. Todos quienes, incluyendo los seres no humanos. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, nos hemos desvinculado los seres humanos de esta naturaleza y la hemos visto como algo aparte, como algo ajeno a nosotros. Con el paso del tiempo, a partir del siglo XVI, empezó este movimiento de educativo que nos plantea que el ser humano se encuentra por encima de todas las especies, y como se le consideraba hasta ese entonces que los únicos
seres inteligentes, eran los seres humanos, entonces los demás seres, flora, fauna, quedaron a subordinación de este, lo cual ha generado y degenerado en la destrucción ambiental, en la destrucción del planeta. Antes un ser humano tenía la probabilidad de vivir hasta los 47 años aproximadamente, y ahora con los avances tecnológicos y la ciencia y la medicina, pues hemos alcanzado rebasar duplicado esta posibilidad, lo cual ha incidido en la salud del planeta, porque ya no es posible que el ser humano pueda alimentar a tantos de nosotros. Y a cambio nosotros, ¿qué le damos? Recibimos, pero ¿qué le aportamos? Ustedes están aquí por algo, porque poco a poco se han ido haciendo conscientes de que nosotros debemos también de realizar una retribución a la naturaleza de todo cuanto nos da. Ya mi compañero Lauro les habló acerca de las funciones que tiene los árboles, que realizan, captan CO2 y expulsan oxígeno, que son fuente de sombra y evitan que los rayos solares lleguen directamente al suelo y que éste lo erosionen. Evitan la erosión eólica que se realiza a través del viento y también la hídrica que se realiza a través de la lluvia. La importancia de la zona de los 2.800 metros a los 3.300 metros sobre el nivel del mar, del bosque de agua, que principalmente esta función la realiza el oyamel, debido a sus características esenciales que son aptos para la absorción de agua. También la salud del bosque está íntimamente ligada con la explotación que el hombre realiza en cuanto a los mantos freáticos, porque el bosque se deshidrata por beneficio del ser humano, pero es importante que nosotros entonces pues le aportemos que no solamente en el bosque, sino también en las ciudades, en las zonas semiurbanas, para plantar árboles. Es también importante dentro de esta retribución a la naturaleza, depositar la basura en el lugar correcto y no tirarla por donde nosotros vamos pasando, porque al menos hemos encontrado, yo me asombraba cuando yo realizo ciclismo de montaña y también senderismo, pero cuando empecé a realizar ciclismo de montaña más adentro del bosque, no me explicaba cómo llegaban las bolsas de basura, ¿no? Bolsas de pañales, de latas, o sea, iba a una altura pues que no estamos hablando de la zona urbana. Entonces eso nos habla de la desvinculación, les repito, de esta desvinculación que hay con la naturaleza del ser humano, que nosotros somos parte de ella, pero no lo vemos como algo distante, como algo lejano. Entonces esto también tiene que ver con esa cultura, más bien con esa incultura que nos aportaron los españoles, de no verla como parte de nosotros. Hay un término que se está sustentando, que es la sustentabilidad para la vida, equilibrio, coexistencia con la naturaleza. ¿Qué es esto? Equilibrio, en tomar lo necesario, coexistencia, aprender a vivir con ella. ¿Y por qué con la naturaleza? Porque, repito, todos somos naturaleza, seres humanos y no humanos, fauna y flora. Qué bueno que se está despertando esta nueva conciencia de vincularnos con nuestra madre, porque sí tenemos padres y madres, pero nuestra madre verdadera es la madre naturaleza. Y muchas gracias por estar aquí, porque eso muestra su interés y la capacidad que ustedes tienen y pueden tener con sus familias para mejorar poco a poco nuestro entorno. Gracias. Gracias, maestra Paula. Bien, comentar a ustedes también que ahora estamos dando inicio a este gran corredor turístico de los volcanes con este proyecto que se llama Cueva del Negro. Este proyecto va a tener un sendero que va a ser por acá arriba y luego vamos a cruzar la cañada a través de un puente colgante y vamos a conocer la parte de la geología de la parte de la montaña, la peñasquera y una cascada muy bonita que igual más al rato caminaremos por ella. Pero comentarles a ustedes que a partir de ahora vamos a iniciar ya los convenios, los acuerdos con grupos que deseen hacer caminatas guiadas, hacer campamento. Vamos a hacer campamento, ya lo ensayamos con Michi, algunos compañeras y compañeros.
hacia la parte alta, hacia la parte del Cerro del Venacho. Ya lo iniciamos, vamos a iniciar caminatas muy interesantes, muy atractivas a la zona del Cerro del Yoloxochitl, que se encuentra a mi izquierda. Y bueno, vamos a poder conocer características muy importantes de la naturaleza de este lugar tan bonita que tiene. A partir de ahora vamos a empezar con eso, pero no solo eso, sino también les invitamos a quien esté interesado a generar espacios adecuados para la protección y conservación del conejo teporingo, para la restauración y protección del venado cola blanca. Más abajo tenemos una zona, poquito abajo, aquí luego, para la protección, restauración y protección de la gallina de monte. Y así tenemos muchas especies sobresalientes que abrimos la convocatoria. Quien desee participar, quien desee sumarse, como personas, como instituciones, pues seguramente estaremos atendiendo y bueno, pues desarrollando juntos esta gran labor que necesitamos hacer por este bosque. Ya miramos este bosque sumamente importante, no solamente por el atractivo que tiene, sino por los beneficios y bienes ambientales que produce. Ya estaremos trabajando y bueno, ya veremos ahí en la publicación de la página de WhatsApp, que ahorita Mitch nos va a comentar cómo ingresan quien no esté ingresando, para que podamos compartir más información. Nos va a comentar también unas palabras el biólogo, nos vas a comentar. Adelante, biólogo, ven para acá. Nos va a comentar el biólogo unas palabras, él viene de Funca, él se presentará. Ok, hola. Muchas gracias Mitch, por la invitación y a todo el equipo por incluirnos en este proyecto. Para aclarar, no soy biólogo, mi profesión es, yo soy psicólogo de profesión, pero el camino de la vida me llevó por estos lugares. Actualmente soy el fundador y creador de un proyecto, de un emprendimiento social de la región de los volcanes, que se llama Fúngica, la carne de los dioses. Llevamos alrededor de 7 años trabajando con hongos en la región y ha sido un trabajo muy extenso con la comunidad para brindar este tipo de soluciones que requiere nuestro bosque. Darwin decía y hablaba sobre el más apto, ¿no? Que el más apto era el que sobrevivía. Y él hablaba sobre competencias y que en la naturaleza estaba lleno de competencia. Pero quizás no estaba tan equivocado, pero yo tengo otra perspectiva. Yo en la naturaleza veo conexión. Y desde hace mucho pienso que el verdadero secreto de la evolución es la conexión, no la autonomía ni la individualidad. Y si nos ponemos a analizar nuestra sociedad, nuestro sistema social en el que vivimos, todo es individualismo, todo es competición. Entonces creo que estamos haciendo mal las cosas. Este tipo de encuentros me motivan mucho, me alentan mucho, porque son inspiradores para el futuro y para lo que podemos hacer, ¿no? Somos la esperanza. Y realmente pues yo hoy les vengo a hablar primordialmente de la importancia de los hongos. Es importante que les demos visibilidad, es importante que les demos reconocimiento, porque si bien han existido desde hace miles de años atrás y nuestros antepasados eran micófilos. ¿Qué quiere decir? Tenían una cercanía a nivel ceremonial y a nivel alimenticio con los hongos. Entonces está en nuestras raíces, está en nuestra identidad. Escucho mucho que mencionamos la importancia de la flora y la fauna, y está espléndido. Pero ¿qué pasa con los hongos? A donde llegamos a dar talleres y a presentar este tipo de temas, nos gusta comentarles e invitarlos a que empecemos a incorporar dentro de nuestro lenguaje cotidiano el nombre de los hongos. Si bien, porque lo que no se nombra no existe. Entonces hay que empezar desde ahí, ¿no? En este ejercicio existencial de nombrar las cosas para darles una identidad y que entonces trasciendan. Entonces, dentro de estos temas de hablar sobre la flora, la fauna, yo los invito a que incluyamos la palabra la funga. La funga es el conjunto de especies de hongos que podemos encontrar en cierta extensión geográfica, así como cuando íbamos en la escuela y nos ponían en una tarea en ciencias naturales. ¿Cuál es la flora y la fauna de los bosques de los volcanes? ¿No? ¿O cuál es la flora y la fauna de los bosques de Estados Unidos? Ahora es no solo flora y fauna, sino cuál es la flora, la fauna y la funga de cierta región. Hay que empezar a incorporar en nuestro lenguaje cotidiano a los hongos, porque los hongos siempre están, aunque no los veamos. Paul Stamets
uno de los productores de la serie de Netflix, que seguramente algunos de ustedes ya la vieron, que se llama Fantastic Fungi. Él decía que el hecho de que carezcamos de las habilidades para entender la comunicación de la naturaleza no quiere decir que la naturaleza no se comunica, sino que carecemos de la habilidad para entenderla. Entonces creo que tenemos que aprender a escuchar, a conectarnos con la naturaleza, y pues qué mejor que en este tipo de lugares, en donde estamos rodeados de aire puro, de conexiones increíblemente mágicas y de cosas que están pasando en este mismo momento debajo de nuestros pies. Ahora, yo les vengo a platicar, además de todos estos datos curiosos, que México es el país segundo lugar a nivel mundial como reservorio de especies fúngicas, después de China. Y en México se calcula que hay alrededor de unas 40,000 especies de hongos sin estudiar y 8,000 estudiadas. Entonces, y a nivel mundial se calcula que hay alrededor de 3 millones de especies de hongos. Hay 4 veces más especies de hongos que de plantas. Entonces, imagínense todo el mundo tan desconocido frente a nuestros ojos. Vivimos en la ignorancia de lo que realmente tenemos bajo nuestros pies. Entonces, es importante este tipo de espacios, es importante despertar el interés, sembrar esa semilla, como yo lo digo, sembrar ese micelio. Yo entiendo que como la tierra, no todas las mentes son fértiles y no en todas las mentes va a fructificar lo que nosotros venimos a compartirles. Pero sabemos que en algunas de las mentes, o quizás en todos los que estamos aquí, esto va a fructificar y esto se va a replicar. Y esto va a ser lo mismo que hacen los hongos en los ecosistemas, esparcir sus esporas para llegar en donde la tierra es fértil y entonces fructificar. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Por eso nos hacemos llamar esporas, porque es así como difundimos la información y lo que vamos descubriendo día a día. Los hongos, la importancia de los hongos en los ecosistemas es súper necesaria. Es necesario que los hongos estén. Hay referencias paleomicológicas, investigaciones paleomicológicas que indican que los hongos fueron un factor muy importante para que la vida migrara del agua a la tierra. Que sin los hongos no se hubieran logrado las condiciones ni las plantas hubieran migrado a la tierra como lo conocemos, gracias a todas esas conexiones que existen. Quizás no conocemos aquí la diferencia entre lo que es un hongo y lo que es el micelio. ¿Pueden levantar la mano quienes conocen esta diferencia? Bien, ¿se dan cuenta? Tenemos mucho que aprender. Entonces, el micelio realmente es un conjunto de células afiladas que se denominan hifas, que son tan pequeñas, que son microscópicas, que no las podemos ver a simple vista. Sin embargo, el conjunto de estas hifas, de estas laminitas, cuando ya son visibles, se logran ver como una pequeña telaraña blanca. Esta pequeña telaraña blanca que podemos percibir se le conoce como micelio. Y el micelio en realidad es el cuerpo verdadero del hongo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nosotros conocemos a simple vista o lo que podemos ver sobre la tierra, en realidad es el cuerpo fructífero del cuerpo verdadero del hongo. El micelio siempre se encuentra debajo de la tierra. ¿Ustedes saben qué edad tiene el hongo más viejo del mundo? ¿O saben cuánto vive ¿saben cuál es el tiempo de vida del hongo? No, pues ni yo, ni los científicos. ¿Por qué? Porque hay evidencia de hongos que tienen miles de años, del micelio del cuerpo verdadero del hongo que está debajo de la tierra, que se desconoce realmente su edad, sigue vivo y tiene miles de años que está ahí, gracias a las condiciones y a una palabra muy importante y que es una de las palabras favoritas en mi vida: simbiosis. Esta palabra, la simbiosis, es algo que los hongos hacen a diario en los ecosistemas. Los hongos no pueden generar sus propios alimentos, como lo hacen las plantas, como lo explicaba hace un momento. A través de la fotosíntesis, las plantas y los árboles obtienen los nutrimentos que necesitan. Entonces los hongos no pueden hacer fotosíntesis, por el contrario, los hongos necesitan otras condiciones diferentes a las de una planta o de un árbol. Los hongos necesitan crecer bajo sombra, con humedad, con oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Hay una frase me gusta mucho utilizar frases porque las frases siempre trascienden. Y a veces si tú te aprendes una frase, no necesitas aprenderte toda la teoría. Cuando tú traes la frase a la cabeza, toda esa teoría llega a ti. Entonces, hay una frase que dice:
Sin árboles no hay hongos y sin hongos no hay árboles. Y esto es muy importante. Los árboles, como los vemos, no solo crecen por sí solos a través del proceso de la fotosíntesis. Generan simbiosis y se estima que un 80% de todas las plantas que conocemos están asociadas a hongos. ¿Y qué hacen los hongos? Bueno, pues lo que hacen los árboles es preverlos de ciertos nutrientes que necesitan los hongos, y en compensación los hongos le brindan protección ante ciertas plagas, ciertos nutrientes que los árboles no pueden producir, ayudan a que retengan mayor humedad, entre otros beneficios. Y es una simbiosis mutualista, porque es un apoyo en conjunto en donde yo te doy y yo también recibo algo a cambio. Entonces creo que hemos basado nuestros sistemas de manera errónea. Creo que deberíamos de aprender de la naturaleza, porque las respuestas están aquí. Solo hay que aprender a observar. Y se los digo de esta manera porque en este tipo de problemáticas siempre tratamos de buscar un culpable. Que el de la comunidad, que los dueños del terreno, que la política, que ya basta de eso. No hay que gastar ni invertir energía en ese tipo de situaciones, sino generar esta simbiosis entre nosotros, sumarnos, aportar nuestro granito de arena y hacer lo que podemos desde nuestra trinchera. Entonces, por ahí estaban comentando que nuestra tierra, ya tratemos de trabajar con ese ego de que la tierra nos pertenece. Yo más bien creo que la tierra no es nuestra. Yo más bien creo que nosotros somos de la tierra. Porque si la tierra no tuviera las condiciones adecuadas para que nosotros pudiéramos existir, no existiríamos. Entonces existimos gracias a las condiciones. Entonces nosotros le pertenecemos a la tierra, no la tierra nos pertenece a nosotros. Entonces desde ahí hay que deconstruir nuestro pensamiento y hay que volver a construir un pensamiento que esté enfocado en reaprender las cosas, en vivir de manera diferente, en hacer las cosas de manera diferente a la que nos han enseñado. Tenemos esa capacidad, como los hongos, hay que transformar. Ahora, otro papel muy importante de los hongos en los ecosistemas es que son uno de los principales degradadores de la materia orgánica de nuestros ecosistemas. Si no existieran los hongos, claro, en apoyo con otros microorganismos, pero se ha estudiado que la gran parte de esta degradación de la materia orgánica es gracias al trabajo que hacen los hongos. Hay unos hongos que se llaman hongos saprófitos. Los hongos saprófitos son aquellos que se alimentan de la materia orgánica en descomposición. ¿A qué me refiero con esto? Los restos de los árboles que se caen, las hojas, toda la materia orgánica, los hongos se encargan de degradarla. Y hacen algo que para mí es fascinante y poético. De la muerte generan vida. Porque de esos nutrientes, de esa materia orgánica, ellos la descomponen y la devuelven a la tierra en nutrientes, en vida, que otros seres en conjunto utilizan y aprovechan. Ese es otro de los beneficios muy importantes de los hongos en los ecosistemas. Ahora, es bien importante que los aprendamos a reconocer, los aprendamos a respetar, que nos empecemos a quitar ese miedo. Sé que hay muchos mitos que giran en torno al tema de los hongos, que se cultivan en excremento, en pañales de bebé, que son venenosos, que, ¿saben? O sea, hay muchos mitos y que por eso es que es importante informarnos y tener el conocimiento correcto en torno al tema de los hongos para que pues los empecemos a incorporar en nuestro día a día. Hay otra frase que dice, haz de la comida tu alimento y haz de tu alimento tu medicina. También nos hemos súper desvinculado de nuestro hogar, de nuestra casa. ¿Ustedes saben por qué nos sentimos tan bien cuando estamos en estos espacios? Porque de aquí venimos, porque es nuestra casa. ¿Por qué creen que la ciudad enferma? Y aquí nos venimos a sanar. Porque nosotros somos parte de, nosotros somos naturaleza. Siempre me gusta compartir esta anécdota porque en los recorridos que nosotros damos de identificación y recolección de hongos, ahorita les platico un poquito más de eso, una vez tuvimos a una chica que me decía, oye, ¿y va a haber mucha tierrita o así? Es que no me gusta ensuciarme. O sea, por eso no, como que no me gustan estos lugarcitos porque no me gusta ensuciarme. Lo único que le dije, ¿no te gusta la naturaleza? Y me dice, pues no mucho, o sea, sí me gusta caminar, pero no así como que nos metamos muy adentro. No me gusta la naturaleza de ese tipo. Le digo, mira, no te apures, si no quieres ir, te puedes esperar aquí. Nada más recuerda una cosa,
tienes que trabajar con eso porque tú eres naturaleza. Entonces, realmente el conflicto es de ti hacia la naturaleza o es contigo mismo que estás rechazando tu propio ser, ¿no? Lo que tú eres. Entonces, pues Fúngica es un proyecto que nace bajo las necesidades a las que nos enfrentamos en la actualidad. Por ejemplo, la contaminación, la mala alimentación, todas estas problemáticas que vivimos. Y creo que la pandemia puso en evidencia todas esas carencias que tenemos realmente. Nos vulneró y nos dio cuenta, nos puso a prueba y nos movió y nos agitó como para darnos cuenta de que realmente cómo estamos haciendo las cosas y qué es lo que estamos haciendo. Gran número de personas que fallecieron en la pandemia fue gracias porque sus microorganismos no estaban adaptados ni tenían los nutrientes necesarios para sobrevivir a la enfermedad. Y esto deviene de muchas cosas. Hay evidencia en donde se manifiesta que la mayoría de pérdidas fueron de personas que tenían hipertensión, personas diabéticas, número 1 en México, básicamente. Entonces, todo deviene desde ahí, ¿no? También yo soy un fiel creyente de que lo que nos alimentamos también influye mucho en cómo nos comportamos día a día. Entonces este proyecto nace para desarrollar estas estrategias y como una estrategia de mitigación de las problemáticas actuales a las que nos enfrentamos, por ejemplo en la región, que es la tala. La tala es un tema complejo y hay que analizarlo y hay que estudiarlo y hay que saber por qué vertientes tú te puedes incorporar. Como lo mencionan los compañeros, no podemos, o sea, sí se tienen que poner límites, pero también llegar a los extremos de atacarnos los unos a nosotros, pues no vamos a llegar realmente a nada. Sin embargo, eso logra cambios y se tiene que hacer, de alguna manera la autoridad se tiene que poner. Sin embargo, también hay otras alternativas y otras estrategias que podemos realizar. Fúngica nace como un emprendimiento social. ¿Han escuchado el término emprendimiento social? Sí, bueno, para los que no, un emprendimiento social no es una empresa socialmente responsable, eso es otra cosa. El término de empresa social viene de Europa, que básicamente es